Capítulo 1. La persuasión no es manipulación, es influencia consciente. Vivimos en un mundo donde quien domina el arte de la comunicación puede cambiar realidades. Las decisiones que tomas, las oportunidades que alcanzas, los resultados que obtienes, están directamente ligados a tu capacidad para influir en los demás. No importa si vendes un producto, defiendes una idea, lideras un equipo o construyes relaciones. La manera en que te comunicas determinará el nivel de impacto que tienes sobre las personas. Y, sin embargo, la persuasión sigue siendo un concepto malentendido, asociado con manipulación, engaño o control. Esta visión limitada ha alejado a muchos del dominio de una habilidad que, en realidad, es una de las más nobles, poderosas y necesarias que puedes desarrollar. Persuadir no es imponer. Persuadir no es controlar. Persuadir es entender profundamente cómo piensan, sienten y reaccionan los demás, y utilizar ese entendimiento para guiar decisiones, facilitar acuerdos y construir conexiones que beneficien a ambas partes. La persuasión real se basa en el respeto, no en el sometimiento. Es una danza entre la intención clara y la escucha activa. Entre el mensaje que entregas y el estado emocional del receptor. No se trata de vencer, sino de alinear. No se trata de ganar siempre, sino de construir una realidad compartida. Para dominar la persuasión, lo primero que debes hacer es redefinirla. Debes comprender que estás ingresando en el mundo de la influencia consciente, donde tu palabra, tu tono, tu lenguaje corporal, tu energía y tu silencio trabajan en conjunto para producir una experiencia emocional y mental en la otra persona. Una experiencia que le abra puertas internas, que le permita considerar ideas nuevas, que le haga sentir confianza y claridad. La persuasión ocurre siempre a dos niveles, el racional y el emocional. La mente lógica busca razones, datos, argumentos. Pero la mente emocional busca conexión, coherencia, verdad. Puedes tener el mejor argumento del mundo, pero si la otra persona no siente que puede confiar en ti, no te escuchará. Puedes presentar una idea perfecta, pero si tu energía no transmite seguridad, no generará efecto. El cerebro humano toma decisiones desde la emoción y luego las justifica con la razón. Esta es una verdad científica, validada por décadas de neurociencia, y es el principio que guía toda interacción persuasiva. Por lo tanto, no basta con saber qué decir. Debes aprender a leer el campo emocional de la otra persona, a detectar sus microexpresiones, a comprender su mapa mental, a sentir sus bloqueos y motivaciones ocultas. La persuasión no se aprende memorizando frases. Se cultiva desarrollando una sensibilidad aguda, una empatía estratégica y una presencia impecable. No es algo que haces. Es algo que eres. Es una forma de estar en el mundo. Este libro no está diseñado para enseñarte trucos superficiales. Está creado para reprogramar tu forma de pensar sobre la comunicación. Para darte acceso a los principios psicológicos, energéticos y lingüísticos que operan detrás de cada conversación influyente. Para que puedas crear un efecto real, consistente y ético en cualquier persona, sin forzar, sin presionar, sin disfrazarte. El primer paso hacia la maestría en persuasión es el autoconocimiento. No puedes influir en otros si no sabes lo que tú mismo proyectas. Cada palabra que dices está cargada de intención. Cada gesto transmite un mensaje. Cada mirada revela tu nivel interno de seguridad. Si tú no confías en ti, nadie lo hará. Si tú no estás convencido de lo que dices, los demás lo percibirán al instante. La persuasión comienza con autenticidad, no con técnicas. Hazte esta pregunta: ¿qué tan persuasivo eres contigo mismo? ¿Eres capaz de convencerte de actuar cuando algo te asusta? ¿De comprometerte con una decisión difícil? ¿De mantener tu enfoque cuando aparecen distracciones? Tu diálogo interno es tu primer campo de entrenamiento. Si logras influenciarte a ti, estarás mucho más cerca de influir en otros. Porque no se trata solo de palabras, sino de coherencia energética. La segunda base fundamental de la persuasión es la observación estratégica. Para influir, primero debes leer. Leer a la persona. Leer el momento. Leer el entorno. Leer el estado emocional. Esto implica presencia total. Escuchar no solo lo que se dice, sino lo que se calla. Detectar cuando alguien está receptivo y cuando no. Reconocer si hay desconfianza, si hay miedo,
si hay resistencia. Todo buen persuasor es, primero, un excelente observador. El tercer pilar es la flexibilidad comunicacional. No todos piensan como tú. No todos reaccionan igual. Cada persona tiene un sistema de representación distinto, una historia emocional única, un lenguaje preferido. Algunos son visuales, otros auditivos, otros kinestésicos. Algunos necesitan lógica. Otros, seguridad emocional. Algunos requieren datos. Otros, inspiración. Y tu tarea no es hablar como a ti te gusta. Tu tarea es adaptarte al mundo del otro para que tu mensaje entre con naturalidad y sea aceptado sin resistencia. Y el cuarto pilar es la intención elevada. Persuadir con éxito no significa ganar. Significa lograr un resultado donde ambas partes sientan que ganaron. La verdadera maestría en persuasión nace del deseo genuino de servir, aportar, desbloquear, facilitar claridad. Cuando tu intención está alineada con el bienestar del otro, tu energía se vuelve magnética. La gente confía en ti porque siente que no estás jugando con sus emociones, sino que estás creando un espacio seguro para el crecimiento, el acuerdo o la decisión. Este es el inicio del camino. A partir de aquí, exploraremos en profundidad los elementos invisibles de la influencia, cómo detectar los puntos de entrada psicológica, cómo calibrar el lenguaje corporal, cómo usar el silencio como herramienta, cómo activar gatillos mentales sin parecer obvio, cómo manejar objeciones sin discutir y cómo cerrar conversaciones con impacto emocional duradero. Este no es un libro más. Es un manual de poder. Pero no de poder sobre los demás, sino de poder contigo mismo. Porque una vez que entiendes cómo funciona la mente humana, cómo se toma una decisión, cómo se activa el deseo y cómo se disuelve la resistencia, ya no caminas ciego. Ya no hablas al azar. Ya no entregas mensajes que se pierden en el ruido. Hablas con precisión. Con presencia. Con efecto. Estás a punto de convertirte en un arquitecto de influencia. En un constructor de realidades. En un transmisor consciente que sabe cómo llegar al corazón de las personas sin empujar, sin forzar, sin temer. Porque cuando sabes persuadir, ya no necesitas manipular. Solo necesitas estar alineado con lo que dices, con lo que das y con lo que deseas lograr. Y desde ese lugar, el mundo se abre. Las puertas se mueven. Las personas escuchan. Y tú comienzas a conseguir lo que antes parecía inalcanzable. Capítulo 2. Principios psicológicos de la influencia humana. Para dominar el arte de la persuasión, no basta con saber hablar bien. Tampoco es suficiente tener carisma o presencia escénica. La persuasión real comienza con la comprensión de cómo funciona la mente humana. Y para eso, es necesario adentrarse en los principios psicológicos que operan silenciosamente en cada decisión, en cada interacción, en cada reacción emocional. La mayoría de las personas no elige con lógica, sino con impulso. No responde a hechos, sino a percepciones. Y tú, si quieres influir de forma estratégica, necesitas dejar de hablar a la mente racional y aprender a comunicarte directamente con los centros de decisión internos. El primer principio que debes comprender es el de la congruencia cognitiva. Los seres humanos tienen una profunda necesidad de actuar de acuerdo con lo que creen, piensan y dicen. Una vez que alguien se declara públicamente a favor de algo, es mucho más probable que actúe en consecuencia, incluso si esa decisión no le conviene. ¿Por qué? Porque el cerebro busca coherencia interna. Detesta las contradicciones. Y por eso, una de las formas más poderosas de influir es lograr que la otra persona se comprometa con una idea en voz alta, o incluso con una acción mínima. Ese pequeño compromiso inicial crea una necesidad inconsciente de sostener lo dicho. Es por esto que las pequeñas afirmaciones positivas o acuerdos graduales abren la puerta a decisiones más grandes. El segundo principio es el de la reciprocidad. Cuando alguien recibe algo de valor, sea atención, respeto, ayuda, tiempo o información útil, experimenta una presión interna, sutil pero poderosa, de devolver el favor. Este principio no se basa en manipulación, sino en una estructura evolutiva profunda. Las sociedades que sobrevivieron fueron aquellas donde sus miembros se ayudaban mutuamente. Por eso, cuando tú das primero, sin exigir nada, sin condiciones, creas una deuda psicológica invisible.
Y si sabes hacerlo bien, esa deuda se convierte en influencia. Porque quien recibe, quiere corresponder. Y quien corresponde, acepta más fácilmente tus ideas, propuestas o invitaciones. El tercer principio es la prueba social. Las personas no deciden en aislamiento. Observan. Imitan. Buscan señales de aprobación colectiva. Y tú puedes aprovechar este principio mostrando evidencia de aceptación, validación o resultados en otros. No hables solo desde tu experiencia. Muestra ejemplos. Relata casos. Expón cómo otros ya han recorrido el camino que estás proponiendo. La mente humana, al ver que muchos lo han hecho antes, baja la resistencia. Asume que si funcionó para otros, es más probable que funcione para sí misma. La seguridad en grupo actúa como ancla para decisiones individuales. Otro principio fundamental es el de la autoridad percibida. No necesitas tener un título oficial para influir. Pero sí necesitas proyectar una imagen de dominio, seguridad y conocimiento. La gente escucha a quien siente que sabe de lo que habla. Y esa autoridad se transmite de muchas formas, con el tono de voz, con la postura corporal, con la claridad conceptual, con la confianza silenciosa que emites. Si tú dudas, el otro lo percibe. Si tú te minimizas, el otro te subestima. Pero si tú proyectas certeza sin arrogancia, inmediatamente generas un campo donde tu palabra tiene peso. Influencia no es gritar más fuerte, es ser escuchado con más atención. El siguiente principio es la escasez. Todo lo que parece escaso o limitado se percibe como más valioso. Esta es una reacción automática, no lógica. No porque algo escaso sea mejor, sino porque el cerebro interpreta poco disponible como urgente, como importante, como no te lo pierdas. Por eso, cuando una idea, propuesta o beneficio se presenta como único, limitado o especial, gana fuerza. No necesitas mentir ni exagerar. Solo debes aprender a destacar lo que es real, lo que no está siempre disponible, lo que es exclusivo, lo que tiene fecha, lo que no es para todos. La escasez bien comunicada aumenta el deseo. También debes entender el principio de la afinidad. La gente dice que sí a quien le gusta. A quien le cae bien. A quien le parece similar. Este principio no se basa en lógica, sino en química emocional. Y tú puedes activar afinidad encontrando puntos en común, validando emociones, imitando ligeramente el lenguaje corporal del otro, reflejando su estilo de comunicación. Cuando alguien siente que lo entiendes, se abre. Y cuando se abre, escucha. Y cuando escucha, se deja influir. La afinidad no es manipular. Es conectar con sinceridad, sin forzar, desde un interés genuino en comprender al otro desde su propio mundo interno. Por último, uno de los principios más poderosos es la anticipación emocional. Si logras que la otra persona imagine cómo se sentirá si toma cierta decisión, su mente comenzará a vivir esa experiencia antes de que ocurra. Y en ese momento, el deseo se activa. Porque el cerebro no distingue del todo entre lo real y lo intensamente visualizado. Si haces que alguien visualice con detalle los beneficios, la tranquilidad, el resultado o la satisfacción que obtendrá, la decisión se vuelve inevitable. El deseo es una emoción que necesita dirección. Y tú, con tus palabras, puedes ofrecerle un camino claro. Estos principios no son teorías abstractas. Son mecanismos biológicos y emocionales que han sido comprobados, estudiados y utilizados en millones de interacciones humanas. No necesitas usarlos todos al mismo tiempo. Pero necesitas reconocerlos. Necesitas practicar con ellos. Necesitas integrarlos a tu manera de comunicarte, hasta que se vuelvan parte natural de tu lenguaje. Porque cuanto más los domines, más te moverás con fluidez en cualquier conversación. Ya no hablarás desde la intuición improvisada, sino desde la conciencia estratégica. Y eso no te hará menos auténtico. Te hará más eficaz. Porque persuadir no es fingir. Es alinear tu mensaje con los caminos internos por los cuales el ser humano toma decisiones. Es respetar la psicología del otro mientras sostienes con firmeza tu propia intención. Es combinar el arte con la ciencia. La sensibilidad con la estructura. La palabra con la energía. Has cruzado la puerta del conocimiento psicológico. Y con ella, se abre un universo de posibilidades.
A partir del próximo capítulo, veremos cómo construir mensajes que atraviesen las barreras mentales, cómo leer el lenguaje corporal en tiempo real, y cómo activar la atención del otro en menos de 10 segundos. Porque la persuasión no se trata solo de hablar. Se trata de dirigir la experiencia emocional del otro con precisión. Y para eso, necesitas técnica, presencia y práctica. Capítulo 3. Cómo captar la atención en 10 segundos o menos. Vivimos en la era de la distracción. El mundo moderno ha convertido la atención en un recurso escaso, fragmentado y volátil. La gente no escucha con profundidad, no observa con calma, no espera con paciencia. Si no captas el interés de alguien en los primeros segundos, probablemente lo pierdas para siempre. Por eso, dominar los primeros instantes de cualquier interacción es un arte esencial para quien desea persuadir. En ese corto espacio de tiempo, que no dura más de 10 segundos, se define si serás escuchado o ignorado, si generarás impacto o pasarás desapercibido. El cerebro humano filtra información de forma brutal. Está programado para detectar amenazas, oportunidades y relevancia inmediata. Si no activas alguno de esos 3 interruptores al inicio, el sistema se cierra. No importa cuán bueno sea tu argumento después, si no generaste atención desde el principio, tu mensaje se perderá entre el ruido. Persuadir comienza, siempre, por capturar la atención. Y esa atención no se gana, se provoca. Entonces, ¿cómo se logra? Existen varias estrategias, todas basadas en principios neurológicos, emocionales y lingüísticos. La primera es el uso del elemento disruptivo. El cerebro ama lo inesperado. Si haces, dices o muestras algo que rompe el patrón habitual, generas un microshock cognitivo que obliga al otro a prestarte atención. Puede ser una pregunta inusual, un dato sorprendente, una afirmación provocadora, un silencio prolongado. Lo importante es romper la expectativa sin perder la coherencia. Una mente sorprendida es una mente abierta, aunque sea por segundos. La segunda estrategia es la personalización inmediata. Nada capta más la atención de una persona que escuchar algo que siente que está hecho específicamente para ella. Mencionar su nombre, hacer referencia a algo que le importa, conectar con una situación reciente que ha vivido, cambia por completo su disposición. El cerebro interpreta que ese mensaje es para mí, y automáticamente se activa el foco atencional. Por eso, antes de hablar, escucha. Observa. Investiga. Cuanto más específico seas, más fuerte será el impacto inicial. La tercera estrategia es despertar una emoción inmediata. Recuerda que las decisiones no se toman desde la lógica, sino desde la emoción. Si logras activar una sensación, curiosidad, sorpresa, intriga, validación, entusiasmo, en los primeros segundos, capturas la atención. Las emociones generan dopamina, y la dopamina ancla la atención. El tono de voz, la intensidad de la mirada, el lenguaje corporal, las palabras exactas, todo cuenta. No puedes permitirte ser neutro. Debes ser emocionalmente relevante desde el inicio. La cuarta herramienta poderosa es formular una pregunta potente. Una pregunta que no sea genérica, sino que obligue a pensar, que interrumpa el automatismo mental, que active una reflexión inmediata. Las preguntas tienen un poder hipnótico cuando están bien diseñadas. Pueden abrir puertas que un discurso directo jamás podría. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Qué pensarías si te dijera qué? ¿Qué haría si? Ese tipo de inicios crean un vacío mental que el cerebro quiere llenar, y por tanto, te escucha. Otra estrategia es el uso de imágenes mentales intensas. El lenguaje sensorial capta mucho más que las palabras abstractas. En lugar de decir, quiero hablarte de un concepto importante, di, imagina que estás en una sala oscura y alguien enciende una vela frente a ti. Una imagen bien construida transporta al oyente, lo involucra, lo saca del mundo lógico y lo pone en un estado receptivo. La mente no escucha palabras, escucha películas mentales. Y tú puedes ser el director de esas películas. La autoridad silenciosa también juega un papel clave. Desde el primer segundo, las personas evalúan si eres digno de ser escuchado. Tu postura, tu contacto visual, la velocidad con la que hablas, la tranquilidad con la que te mueves, todo eso comunica mucho antes que tus palabras. Si transmites presencia,
el otro se predispone a escucharte. Si transmites necesidad o ansiedad, el otro se desconecta. La atención no se pide. Se despierta. Un recurso adicional es crear una mini historia en segundos. El ser humano ha evolucionado escuchando relatos. Las historias cautivan porque activan múltiples regiones cerebrales al mismo tiempo: imaginación, memoria, emoción. Una microhistoria, real o hipotética, bien contada puede generar más atención que una larga explicación técnica. No necesitas explicar todo. Solo necesitas abrir un hilo emocional que la otra persona quiera seguir. Por último, recuerda que tu energía es tu presentación silenciosa. Hay personas que hablan mucho pero no dicen nada. Y hay otras que, sin decir una sola palabra, ya captaron el espacio. Esa diferencia no está en la voz ni en el lenguaje. Está en el campo energético. En la intención con la que entras a la conversación. En la seguridad con la que estás dentro de ti. En la claridad con la que vibras. La atención no solo se capta con técnicas, sino con presencia energética. Cuando estás verdaderamente conectado contigo, el otro lo siente. No sabe por qué, pero se queda escuchando. Captar la atención no es un truco. Es un arte. Y ese arte se practica. Cada vez que hablas, cada vez que saludas, cada vez que entras a un espacio, estás haciendo una declaración silenciosa: esto vale la pena escuchar. Y si sabes cómo decirlo, cómo sostenerlo y cómo entregarlo, entonces tus primeras palabras abrirán puertas. No necesitarás forzar nada. Solo sembrar con precisión. Porque en esos primeros segundos se define si tu mensaje llegará o se perderá. Y ahora que sabes cómo captar la atención, el siguiente paso es mantenerla. Porque atraer una mirada no es suficiente. Necesitas sostener el foco, guiar la mente, nutrir el deseo de seguir escuchando. Y para eso, en el próximo capítulo, aprenderás a construir mensajes persuasivos que atraviesan defensas, activan emociones y llevan al otro a un punto donde decir sí se convierte en el camino más natural. Capítulo 4. Cómo construir un mensaje persuasivo que penetre la mente y active la decisión. Captar la atención es el primer paso. Pero no sirve de nada si lo que viene después no está construido con precisión. Un mensaje persuasivo no es una simple serie de palabras. Es una estructura diseñada para generar una transformación interna en el oyente. Esa transformación puede ser sutil, como una apertura, o profunda, como una decisión inmediata. En ambos casos, tú no estás hablando por hablar, estás guiando una experiencia mental y emocional en tiempo real. Y cada parte de tu mensaje debe cumplir una función específica. Lo primero que necesitas para construir un mensaje persuasivo es claridad de propósito. ¿Qué quieres lograr exactamente con tus palabras? ¿Quieres que el otro diga que sí? ¿Que cambie de opinión? ¿Que te escuche con más apertura? ¿Que actúe? Si tú no tienes claro tu objetivo, el mensaje se dispersará. Recuerda, la energía sigue a la intención. Tu mensaje no puede comenzar si tu mente está dudando o divagando. El primer paso es decidir, internamente, a dónde quieres llevar al otro. El segundo paso es identificar el punto de dolor o el deseo no resuelto de la persona que tienes frente a ti. Las personas no cambian por lógica, cambian por necesidad. No se mueven por datos, se mueven por emociones. Y tu mensaje debe comenzar no con lo que tú quieres decir, sino con lo que el otro quiere o teme. Esto se logra con una observación previa o con una pregunta precisa que abra el campo emocional. ¿Te ha pasado que no te sientes frustrado cuando? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues en el mismo punto a pesar de? Estas frases iniciales conectan con el estado interno del oyente. Y cuando alguien siente que estás hablando de su realidad, baja todas las defensas. Luego viene la parte de validación emocional. Una de las formas más rápidas de ganar influencia es hacer que la otra persona sienta que lo comprendes, que no lo estás juzgando, que estás de su lado. Aquí no se trata de dar soluciones todavía. Se trata de mostrar empatía. Y es normal sentirse así. Muchos pasan por lo mismo. No eres el único que ha vivido esto. Estas frases desactivan la resistencia y abren la puerta a tu propuesta. Porque nadie quiere que le digas qué hacer si primero no siente que lo entiendes.
Una vez validado el estado emocional, entra la reformulación mental. Aquí es donde introduces una nueva perspectiva. Una forma distinta de ver la situación, una idea que quiebra la narrativa que el otro ha sostenido por años. Pero debes hacerlo con delicadeza, con elegancia, sin confrontar directamente. ¿Y si lo que siempre pensaste que era el problema no lo es? ¿Y si hay una forma más rápida, más sencilla, más natural de lograr eso que quieres? El poder de un mensaje está en plantar una semilla, no en imponer una verdad. La mente acepta más fácilmente una idea cuando cree que la ha descubierto por sí misma. Después de abrir esa nueva posibilidad, llega el momento de la propuesta clara. Aquí es donde presentas lo que quieres que el otro considere, compre, acepte o implemente. Pero no lo haces como una orden, sino como una consecuencia lógica y emocional de lo que ya has planteado. Por eso quiero invitarte a que, y por eso esta herramienta puede ayudarte a, eso es lo que me llevó a hacer esto, y funciona. Si hiciste bien las etapas anteriores, el oyente ya está en un estado de apertura. La propuesta no entra como una venta, sino como una solución natural. Luego viene la amplificación emocional positiva. Este paso consiste en llevar a la persona a imaginar cómo será su vida si acepta lo que le propones. Aquí no se trata de explicar detalles técnicos, sino de activar sensaciones. Imagina cómo te sentirías si, visualiza el momento en que finalmente puedas, solo piensa en cómo cambiaría tu día a día si esto se resuelve. El cerebro no necesita hechos. Necesita imágenes. Y tu trabajo es pintarlas con palabras. Las decisiones se toman cuando la emoción supera a la duda. Y tú estás conduciendo esa emoción con dirección. La etapa final del mensaje es el anclaje de decisión. No basta con que el otro entienda. Necesita decidir. Y para eso, debes cerrar con una frase que invite con suavidad pero con firmeza. Entonces, si ya sabes que esto te puede ayudar, ¿cuándo quieres empezar? Ahora que tienes esta claridad, lo lógico es que lo implementes hoy mismo. Ya sabes qué hacer. Solo falta que lo hagas. El cierre debe ser natural, no forzado. Pero debe llevar al otro al borde de la acción. No lo dejes en un limbo. Empújalo con delicadeza, pero con intención. Este modelo se puede aplicar en ventas, liderazgo, coaching, negociaciones o conversaciones cotidianas. No necesitas memorizarlo palabra por palabra. Pero sí debes comprender la secuencia psicológica que lleva al otro desde la resistencia hasta la aceptación. Atención. Conexión emocional. Validación. Nueva perspectiva. Propuesta clara. Visualización del resultado. Anclaje de decisión. Esta estructura funciona porque responde al mapa mental humano. No lo fuerza. Lo acompaña. No lo invade. Lo guía. No lo manipula. Lo activa. Cuanto más practiques construir tus mensajes con esta lógica, más notarás que la resistencia desaparece, que las personas se sienten escuchadas, que tus propuestas se vuelven irresistibles no por presión, sino por claridad. Porque persuadir no es convencer a la fuerza. Es generar una experiencia emocional en la cual decir que sí se vuelve la opción más obvia, más natural y más coherente. En el próximo capítulo, aprenderás a leer lo que las palabras no dicen, el lenguaje corporal, las microexpresiones, los silencios. Porque persuadir no es solo hablar. Es escuchar lo invisible y ajustar tu estrategia en tiempo real. Ahí es donde la persuasión deja de ser lineal y se convierte en arte. Capítulo 5. Leer el lenguaje corporal, la persuasión silenciosa que revela la verdad. Las palabras engañan. Las palabras se pueden ensayar, adornar, repetir, disfrazar. Pero el cuerpo, no. El cuerpo revela. El cuerpo expone. El cuerpo dice la verdad incluso cuando la boca la niega. Si deseas convertirte en un maestro de la persuasión, necesitas desarrollar una habilidad que va más allá del discurso, la lectura precisa del lenguaje no verbal. Porque allí, en los gestos, en las posturas, en las microexpresiones, en los silencios corporales, se encuentra la información que el consciente no verbaliza, pero que influye en cada decisión. La comunicación humana es, en su mayoría, no verbal.
Diversos estudios coinciden en que más del 70% del impacto de un mensaje proviene de lo que se transmite sin palabras. Y sin embargo, la mayoría de las personas pone toda su atención en lo que se dice, y no en cómo se dice. Esta omisión deja a los interlocutores ciegos ante señales clarísimas que podrían mostrar interés, rechazo, duda, incomodidad, apertura o resistencia. Aprender a leerlas te da ventaja. No para manipular, sino para adaptar tu mensaje en tiempo real con total precisión emocional. Lo primero que debes comprender es que todo cuerpo está hablando constantemente. No existen movimientos neutros. Incluso el silencio corporal comunica. Una persona que cruza los brazos no siempre está a la defensiva, pero sí está cerrando su campo. Una persona que inclina ligeramente la cabeza mientras te escucha no solo está atenta, está en modo receptivo, emocional. Una persona que repite un movimiento mientras hablas, como mover un pie, tocar su cara, frotar sus manos, probablemente está procesando tensión interna. Nada es casual. Todo es lectura disponible. Los ojos son uno de los indicadores más precisos. No solo por el contacto visual, sino por la dirección en que se mueven. Cuando alguien mira hacia su derecha, desde tu perspectiva, probablemente esté accediendo a recuerdos reales. Cuando mira hacia su izquierda, puede estar construyendo imágenes nuevas, inventando o visualizando. Los ojos también revelan el nivel de seguridad, miradas fijas denotan dominio, pero también pueden ser un acto defensivo. La mirada intermitente, en cambio, revela incomodidad, inseguridad o deseo de huida. La postura corporal habla del estado emocional general. Un cuerpo erguido, con el pecho abierto y los pies firmes en el suelo, comunica seguridad, autoridad, estabilidad. Un cuerpo encorvado, con hombros caídos o piernas cruzadas hacia adentro, emite señales de repliegue emocional o baja autoestima. Las personas abiertas físicamente están más dispuestas a recibir. Las personas cerradas están protegiéndose. Esto no siempre indica rechazo hacia ti, pero sí muestra un estado interno que puedes aprender a leer y modificar a través de tu energía y tu lenguaje. Las manos son mapas expresivos. Una persona que muestra las palmas tiende a ser más honesta o más transparente emocionalmente. Una persona que oculta las manos, en bolsillos, bajo la mesa, detrás de la espalda, está reteniendo algo o simplemente necesita protegerse. Si alguien juega con un objeto mientras hablas, probablemente esté buscando controlar una carga emocional. No siempre indica aburrimiento, a veces es autorregulación emocional. El secreto es observar con conciencia, no interpretar con juicio. El tono de voz, aunque forma parte de la comunicación verbal, transmite más emoción que significado. Un tono firme y pausado proyecta seguridad. Un tono rápido, cortado o con inflexiones nerviosas revela ansiedad, prisa o deseo de terminar la conversación. Las pausas largas no siempre son falta de ideas, pueden ser señales de pensamiento profundo. Pero si se repiten constantemente, indican bloqueo emocional. Aprende a escuchar cómo se dice lo que se dice, no solo qué palabras se usan. Las microexpresiones faciales son reflejos automáticos e incontrolables. Duran menos de un segundo y revelan estados internos antes de que la mente pueda censurarlos. Una ceja que se arquea, una sonrisa que no involucra los ojos, un fruncimiento breve de la boca, todo eso es material valioso. No se trata de convertirte en detector humano de mentiras, sino en lector fino de estados emocionales cambiantes. Estas señales te dirán si el otro está contigo o si se ha desconectado. También debes desarrollar sensibilidad hacia los cambios de patrón. Si alguien estaba tranquilo y de repente cruza los brazos, si hablaba fluidamente y ahora evita tu mirada, si sonreía y se pone serio sin razón aparente, eso es una señal. Algo en tu mensaje tocó un punto sensible. Un miedo, una duda, una memoria. Ese momento es clave. No lo ignores. Detente. Cambia el ritmo. Haz una pregunta abierta. Abre un espacio. Porque la persuasión efectiva no consiste en empujar, sino en escuchar con el cuerpo. Pero leer lenguaje corporal no es suficiente. También necesitas entrenar el tuyo propio. Porque tú también estás siendo leído. Si hablas de confianza pero tu cuerpo está encorvado, no serás creíble.
Si hablas de éxito y tu rostro está tenso, no generarás deseo. Si haces una propuesta y tus gestos son inseguros, no inspirarás acción. Tu cuerpo es tu mensaje antes de que abras la boca. Y si tu lenguaje no verbal no acompaña tus palabras, el otro confiará más en tu cuerpo que en tu discurso. La coherencia entre palabra y gesto es la base de la autoridad silenciosa. No necesitas moverte mucho. Necesitas moverte con propósito. No necesitas tener 1000 gestos ensayados. Necesitas que cada movimiento sea expresión natural de lo que sientes y transmites. La persuasión no verbal es un arte sutil, pero profundamente poderoso. Las grandes negociaciones, las decisiones cruciales, los momentos de impacto no se ganan con frases inteligentes. Se ganan con presencia energética sostenida en el cuerpo. Recuerda esto siempre, el lenguaje corporal no miente. Solo debes aprender a observarlo sin prejuicio, a sentirlo sin forzar, a interpretarlo sin manipular. Porque persuadir no es solo hablar bien. Es sentir profundamente el espacio emocional del otro y ajustar tu mensaje para resonar con él. En el próximo capítulo aprenderás a manejar objeciones con elegancia. No a rebatir, sino a comprender qué emociones o creencias están detrás del no. Porque cada no es una oportunidad encubierta. Y si sabes leerlo, puedes transformarlo en un sí sin presión. Capítulo 6. Cómo manejar objeciones sin discutir y convertir un no en un sí estratégico. Todo buen persuasor sabe que un no no es el final. Es el principio. Es un punto de entrada, no una puerta cerrada. Pero la mayoría de las personas interpreta una objeción como un rechazo total, como una derrota, como un muro infranqueable. Y en ese momento, o se retiran con frustración, o reaccionan con fuerza, discuten, tratan de convencer desde la lógica. Ambas actitudes fallan. Porque el no no se desactiva con más argumentos. Se disuelve con comprensión emocional. Una objeción no es una negación racional. Es una expresión emocional envuelta en palabras lógicas. Cuando alguien dice no tengo tiempo, muchas veces quiere decir no estoy seguro de que valga la pena. Cuando alguien dice es muy caro, probablemente está diciendo no estoy convencido de que esto me ayude realmente. Cuando alguien dice no es el momento, puede estar diciendo tengo miedo al cambio. El error está en tomar esas palabras literalmente. El acierto está en leer lo que realmente hay detrás. Por eso, el primer principio para manejar objeciones es este: no reacciones, escucha. Una objeción no es un ataque. Es un reflejo. Es una señal. Es una parte del proceso natural de toma de decisiones. Incluso las personas que terminan diciendo que sí, muchas veces primero dicen que no. No porque no quieran, sino porque necesitan confirmar su seguridad, su valor, su control. Cuando tú reaccionas a una objeción con ansiedad, con presión o con frustración, refuerzas la resistencia. Pero si te mantienes en calma, si validas lo que el otro siente, si dejas espacio para el diálogo, entonces la objeción se convierte en una puerta. El segundo principio es escuchar la emoción detrás de la palabra. No respondas al contenido. Responde al contexto emocional. Si alguien te dice, esto es muy caro, en lugar de lanzarte a justificar el precio, detente. Respira. Di, te entiendo. Cuando algo importante aparece en nuestra vida, muchas veces nos cuestionamos si vale la pena invertir en ello. ¿Puedo preguntarte qué te hace dudar en este caso? Con esa frase, no estás defendiendo tu producto. Estás abriendo el mapa interno del otro. Y cuando el otro habla, se aclara. Y cuando se aclara, se abre. Y cuando se abre, escucha de nuevo. El tercer principio es validar la objeción sin reforzarla. Esto significa no decir tienes razón si no estás de acuerdo, pero tampoco decir estás equivocado. Hay una forma intermedia, sutil, respetuosa. Por ejemplo, entiendo que lo veas así en este momento o tiene sentido que lo sientas así si aún no has tenido la experiencia completa. De esta forma, no niegas la emoción del otro, pero dejas la puerta abierta para una nueva interpretación. El cuarto principio es reformular el enfoque. Las objeciones suelen nacer desde un marco mental limitado: costo, tiempo, comparación, miedo. Tu tarea es cambiar el marco.
Si el otro dice, es muy caro, no hables de precio, habla de valor. Permíteme mostrarte todo lo que esto representa y cómo puede impactar en lo que realmente deseas lograr. Si el otro dice, no tengo tiempo, cambia el marco a prioridad, lo entiendo. Y precisamente porque tu tiempo es tan valioso, esto puede ayudarte a optimizarlo o dejar de perderlo donde no vale. No te quedes en el terreno del otro. Llévalo a un nuevo campo mental. El quinto principio es convertir la objeción en evidencia. Esto requiere maestría, pero es extremadamente poderoso. Consiste en tomar lo que el otro percibe como obstáculo y mostrar que es precisamente la razón por la cual necesita lo que tú ofreces. Por ejemplo, justo porque te cuesta organizar tu agenda, este sistema puede ayudarte a recuperar el control de tu tiempo. O, precisamente porque sientes que ya has probado muchas cosas, esto tiene sentido. Porque funciona desde un enfoque completamente distinto. Aquí, transformas el no en un por eso mismo, sí. El sexto principio es usar historias en lugar de argumentos. Cuando enfrentas una objeción con datos, el otro activa su defensa lógica. Pero si le cuentas una historia real o una analogía emocional, la mente se relaja. Por ejemplo, un cliente me dijo lo mismo hace unos meses. Dudó, postergó, y luego me llamó para agradecer porque cuando finalmente lo hizo, todo cambió en una semana. Y me dijo, ojalá lo hubiera hecho antes, punto. Las historias atraviesan resistencias sin confrontar. Son la vía sutil para mover emociones sin presión. El séptimo principio es no insistir, sino invitar. La objeción no es una guerra de voluntades. Es una danza. Y tú no estás allí para ganar. Estás para ofrecer. Para invitar. Para abrir puertas. Por eso, cuando notes que la resistencia se mantiene, no fuerces. Di, está bien si ahora no lo ves claro. Lo importante es que tomes una decisión desde tu verdad, no desde la presión. Esa soltura, esa elegancia, genera respeto. Y muchas veces, cuando el otro siente que no estás desesperado, vuelve por su cuenta. Manejar objeciones no es defenderse. Es leer el campo emocional del otro con precisión. Es comprender que todo no esconde un sí dormido, atrapado bajo capas de miedo, duda, condicionamiento o experiencias pasadas. Y tu tarea, como persuasor consciente, no es destruir la objeción. Es acompañar al otro a descubrir su propia respuesta, su propia claridad, su propio deseo. Cuando aprendes a hacer esto, tu energía cambia. Ya no eres alguien que presiona. Eres alguien que ilumina. Y eso te convierte en alguien confiable. En alguien que no necesita gritar para ser escuchado. En alguien que sabe que cada resistencia es un paso más hacia la apertura, si sabes sostener el proceso con paciencia, empatía y visión. En el próximo capítulo entraremos en el arte del cierre persuasivo. No el cierre agresivo. No la presión emocional. Sino el momento exacto donde el otro está listo, y tú sabes cómo invitarlo a dar el paso final. Porque persuadir no es solo guiar el camino. Es saber cuándo dejar de hablar, y dejar que el otro decida con el corazón alineado. Capítulo 7. El arte del cierre, cómo lograr que digan sí sin necesidad de presionar. La mayoría de las personas que fallan en persuadir no lo hacen porque se expresen mal, ni porque sus ideas sean débiles, ni siquiera porque su propuesta no tenga valor. Fallan porque no saben cerrar. No saben detectar cuando el otro está listo. No saben dar el último paso. O bien se adelantan y cierran demasiado pronto, generando resistencia, o bien hablan de más y arruinan un sí que ya estaba latente. Cerrar con elegancia, claridad y firmeza es la culminación del arte de influir. Y aunque muchos le temen, en realidad es una danza sencilla, si sabes leer el momento. Lo primero que debes entender es que el cierre no es una técnica. Es una consecuencia natural. Si has captado atención, si has conectado emocionalmente, si has validado las dudas, si has ofrecido una solución clara y si has manejado las objeciones con respeto, entonces el cierre no debe sentirse como una presión, sino como una invitación inevitable. Como el paso siguiente lógico, emocionalmente alineado con todo lo anterior. Cuando el proceso ha sido limpio, el cierre ocurre casi solo. Pero incluso así, requiere dirección. El silencio, por sí solo, rara vez lleva al otro a actuar.
El cierre no se pide. Se provoca. Y para provocarlo, necesitas estar atento a las señales de decisión emocional. La mayoría de las personas no dirán estoy listo, pero mostrarán indicios claros, hacen preguntas específicas, visualizan escenarios futuros, repiten frases que tú has dicho, asienten en silencio, miran hacia abajo o respiran profundo. Todo eso son señales de que la mente racional ya ha cedido y la emoción está activada. Y en ese momento, tu intervención debe ser suave pero directa. No para forzar, sino para confirmar. Un buen cierre comienza con una afirmación de confianza: siento que estás listo. Creo que esto tiene sentido para ti, ¿verdad? Tu energía cambió mientras hablábamos, y eso me dice que algo en ti ya decidió. Estas frases no presionan. Solo reflejan. Solo nombran lo que ya está ocurriendo en el otro. Son espejos suaves que hacen visible la decisión interna. Y cuando alguien siente que ya ha dicho que sí, aunque sea en silencio, solo necesita un pequeño empujón para formalizarlo. La segunda parte del cierre es la pregunta de acción. Aquí no dices ¿quieres hacerlo?, porque eso abre la puerta al análisis mental. En su lugar, ofreces una elección concreta y estructurada. ¿Te parece si comenzamos hoy mismo o prefieres hacerlo mañana? ¿Prefieres recibir el material por correo o tener una llamada para acompañarte? ¿Lo hacemos juntos ahora o te envío los pasos para que lo hagas por tu cuenta? La clave está en que la respuesta no sea sí o no, sino cuándo y cómo. Esto mantiene al otro en el flujo emocional de la decisión. Otra técnica poderosa de cierre es el uso de la anticipación emocional. Justo antes del cierre, invitas al otro a visualizar cómo será su vida si acepta tu propuesta. Imagina que en una semana ya estás aplicando esto y comienzas a ver resultados. ¿Cómo se sentiría? Solo piensa en el alivio que sentirás cuando esto ya no sea un problema. Estas visualizaciones crean urgencia emocional interna, sin que tú la impongas desde fuera. Y esa urgencia es la que lleva al otro al paso final. Pero, cuidado, el error más común en el cierre es seguir hablando después de que el otro ya dijo que sí. Si el otro acepta, no expliques más. No justifiques. No intentes reafirmar lo que ya está claro. Solo acompaña. Refuerza brevemente su decisión. Estás tomando una gran decisión, y me alegra que lo sientas así. Esto marca un nuevo comienzo, y estoy aquí para apoyarte. El exceso de explicación después del sí puede despertar dudas innecesarias. Cierra con confianza. Con autoridad tranquila. Con gratitud. También es importante prepararte para el sí parcial. Muchas personas no dicen sí directo, pero comienzan a actuar como si lo hubieran dicho: voy a pensarlo esta noche, mándame la información, lo hablaré con mi pareja. Esto no es un rechazo. Es una forma de ganar tiempo sin romper el flujo emocional. En estos casos, tu tarea no es insistir, sino mantener la energía alta. Perfecto. Mientras lo procesas, te enviaré una guía que te va a dar más claridad. Me encanta que lo tomes en serio. Eso demuestra compromiso. Y cuando estés listo, aquí estaré. Esta respuesta fortalece la relación y mantiene la puerta abierta sin forzarla. Y si, a pesar de todo, el otro dice que no, recuerda esto: cada no genuino libera espacio para un sí real. No estás aquí para convertir cada interacción en venta, en victoria o en resultado inmediato. Estás aquí para sembrar. Para construir relaciones de influencia duraderas. Y cuando el otro siente que lo respetas incluso en su negativa, confía más. Y muchas veces, vuelve luego, con mayor certeza, con menos resistencia y con más disposición. Cerrar no es cerrar. Es abrir una nueva etapa. Es transformar una conversación en decisión. Es dejar al otro con claridad emocional, no con ruido mental. Y eso se logra desde tu energía, no solo desde tu técnica. Si tú estás cómodo cerrando, el otro estará cómodo diciendo que sí. Si tú sientes que estás ayudando, el otro sentirá que estás siendo guiado. Porque al final, lo que más persuade no es tu argumento. Es tu certeza. Es tu presencia. Es tu convicción silenciosa de que lo que estás ofreciendo tiene valor real. En el próximo capítulo aprenderás cómo mantener relaciones influyentes a largo plazo. Porque persuadir no es un acto aislado. Es un sistema.
una forma de estar en el mundo. Y cuando sabes cómo seguir influyendo después del sí, te conviertes en un referente. En alguien que no solo persuade, sino que transforma. Capítulo 8. La influencia a largo plazo, cómo convertirte en referente para que otros te sigan voluntariamente. Persuadir no es un acto aislado. No es solo lograr que alguien diga que sí una vez. Eso es transacción. La verdadera maestría ocurre cuando, después de ese primer sí, la relación se fortalece, se expande y se convierte en una influencia estable, natural, casi invisible. La persuasión real no convence. Inspira. No obliga. Atrae. No presiona. Acompaña. Si tú deseas ser verdaderamente influyente, necesitas trascender la táctica puntual y construir algo más profundo, credibilidad sostenida. Y eso se construye con estrategia, con coherencia y con una visión más grande que tú mismo. La primera clave para influir a largo plazo es la coherencia constante. Las personas no te siguen por lo que logras en un día. Te siguen por lo que proyectas en el tiempo. Te siguen porque ven que tus acciones son congruentes con tus palabras, que lo que ofreces lo vives, que tus valores no se ajustan al clima externo. La coherencia es el pilar silencioso del respeto. Y el respeto es la base de toda influencia duradera. Puedes tener carisma, puedes cerrar ventas, puedes ganar debates. Pero si no hay coherencia, tarde o temprano todo se desmorona. Porque el vínculo no fue auténtico. Fue superficial. La segunda clave es la conexión emocional post-interacción. Muchos pierden su poder de influencia porque creen que, una vez lograda una aceptación, el trabajo está hecho. Nada más lejos de la verdad. El momento posterior a una decisión es el más delicado. Es cuando aparecen las dudas, el arrepentimiento, la comparación. Y si tú no estás presente para sostener emocionalmente ese proceso, pierdes la oportunidad de consolidarte como un referente de confianza. ¿Cómo se sostiene? A través de seguimiento empático, mensajes breves, recordatorios de valor, refuerzo de logros. Tu presencia constante, sin invadir, construye lealtad. La tercera clave es el valor constante. Si lo que entregaste fue útil una vez, perfecto. Pero si eres capaz de seguir entregando valor, incluso sin que se te pida, incluso cuando no hay una ganancia inmediata para ti, entonces te conviertes en algo más que una fuente de solución, te conviertes en una fuente de visión. Las personas se vinculan emocionalmente con quien las hace crecer. No con quien solo les ofrece algo puntual. El líder influyente es aquel que aporta claridad, conocimiento y expansión incluso cuando no hay transacción de por medio. La cuarta clave es la autoridad sin imposición. Hay una diferencia sutil entre ser escuchado y ser seguido. La obediencia se puede lograr con jerarquía o miedo. Pero la influencia verdadera nace de la autoridad natural, aquella que se reconoce por la solidez del pensamiento, la claridad de visión y la calidad de presencia. No necesitas imponer tus ideas. Solo necesitas vivirlas con tanta claridad que los demás quieran entenderlas, seguirlas o aplicarlas. La influencia que permanece es aquella que inspira sin obligar. Otra estrategia poderosa es practicar la escucha activa incluso después del sí. No te conviertas en alguien que solo habla cuando quiere lograr algo. Interésate sinceramente por el proceso del otro. Pregunta cómo va. Celebra sus avances. Escucha sus bloqueos. Sé un espejo de claridad. Cuando las personas sienten que las escuchas incluso cuando no estás cerrando algo, se conectan contigo en otro nivel. Y esa conexión es una de las formas más profundas de persuasión. La multiplicación silenciosa también forma parte de la influencia a largo plazo. Esto ocurre cuando tu impacto no se limita a una sola persona, sino que se expande a través de ella. Cuando alguien habla de ti, recomienda lo que haces, menciona lo que dijiste, está extendiendo tu campo de influencia sin que tú lo sepas. Esto no se logra con marketing agresivo. Se logra con una experiencia emocional tan poderosa que el otro quiere compartirla. Cuando tú cambias la vida de alguien, esa persona se convierte en embajador natural de tu mensaje. Por supuesto, nada de esto ocurre si no sostienes una energía interna alineada. La influencia a largo plazo no depende solo de técnicas externas, sino de tu nivel de conciencia.
Si estás en paz contigo mismo, si tienes claridad de propósito, si tu mensaje nace de tu centro y no de tu ego, las personas lo sienten. La energía no se puede falsificar. Puedes copiar frases, estudiar estrategias, seguir estructuras. Pero si tu energía no vibra en autenticidad, eventualmente la máscara cae. Porque las personas no recuerdan lo que dijiste. Recuerdan cómo las hiciste sentir. Por eso, el verdadero maestro de la persuasión no está enfocado solo en el resultado inmediato. Está enfocado en cultivar una presencia que permanezca en el otro incluso cuando él ya no esté presente físicamente. Porque esa es la verdadera medida del impacto, lo que el otro hace, piensa o siente gracias a lo que tú sembraste, incluso cuando ya no estás hablando con él. Convertirse en referente no es cuestión de ego, sino de servicio. Y el servicio no significa sacrificio. Significa que te posicionas como alguien que aporta, que eleva, que ilumina. Cuando alguien piensa en claridad, piensa en ti. Cuando alguien necesita dirección, te busca. Cuando alguien quiere avanzar, te escucha. Esa es la cúspide de la influencia, ser recordado por lo que transformaste, no solo por lo que lograste. En el próximo capítulo, veremos cómo adaptar tu influencia a diferentes personalidades y tipos de interlocutores. Porque no todos piensan igual, ni reaccionan igual. Y si tú quieres persuadir con precisión, necesitas aprender a ajustar tu estrategia según el tipo de mente y corazón que tienes delante. Capítulo 9. Persuasión personalizada. Cómo adaptar tu mensaje a cada tipo de mente. Una de las mayores falacias en la comunicación persuasiva es creer que existe una sola forma de hablar que funcione con todos. Esta idea, además de ineficaz, es peligrosa. Te convierte en un comunicador rígido, repetitivo y desconectado de la realidad emocional del otro. Si de verdad quieres lograr que alguien diga sí, confíe, actúe o cambie, necesitas adaptar tu lenguaje, ritmo, tono y enfoque al tipo de mente que tienes enfrente. La persuasión no es una fórmula. Es una estrategia en movimiento. Y tú debes ser flexible. No todos escuchan igual. No todos piensan igual. No todos reaccionan al mismo estímulo. La clave está en detectar patrones. Cuando desarrollas la capacidad de leer rápidamente el tipo de personalidad de tu interlocutor, no necesitas forzar tu mensaje, simplemente lo moldeas para que encaje naturalmente en su forma de procesar la realidad. Veamos los perfiles más comunes que encontrarás en cualquier entorno de influencia. 1. El lógico analítico. Este tipo de persona necesita hechos, estructura, datos, claridad. No decide desde la emoción, sino desde la evaluación comparativa. Busca comprender el por qué y el cómo. Desconfía de lo que suena demasiado emocional o impreciso. Para persuadirlo, necesitas preparar un discurso ordenado, con argumentos sólidos y respuestas claras a sus objeciones. Rombo azul pequeño. ¿Cómo influirlo? Usa datos, porcentajes, estadísticas, procesos. Dale tiempo para pensar, no lo apresures. Haz preguntas que activen su lógica. ¿Qué pasaría si no lo haces ahora? ¿Qué impacto tendría esto en tus resultados actuales? Rombo azul pequeño. ¿Qué evitar? Hablar solo desde la emoción. Usar frases vagas como «esto cambiará tu vida» sin explicaciones. 2. El emocional intuitivo. Es una persona que decide por impulso, por sensaciones, por instinto. Puede no saber explicar por qué hace algo, pero lo siente. Valora la conexión humana, la inspiración y la confianza. Para él, lo que importa es cómo lo haces sentir, no tanto lo que dices. Le atraen las historias, las imágenes mentales, la energía emocional del mensaje. Rombo azul pequeño. ¿Cómo influirlo? Usa relatos, metáforas, preguntas emocionales. Habla con energía, entusiasmo y conexión. Refuerza la visión. Imagina cómo te sentirías si. Rombo azul pequeño. ¿Qué evitar? Sobrecargarlo de datos. Hablar de procesos fríos o muy técnicos. 3. El dominante decisor. Es rápido, directo, quiere resultados. Odia perder tiempo. Quiere saber qué gana, cómo gana y cuánto le cuesta. No quiere explicaciones largas. Si no lo convences en un minuto, desconecta. Es pragmático y valora la eficiencia. Le atrae la seguridad, el liderazgo y la contundencia.
Rombo azul pequeño. ¿Cómo influirlo? Ve directo al punto, beneficios y acción. Usa frases de liderazgo, esto es lo que hacen los que dominan su sector. Proyecta autoridad y seguridad. Rombo azul pequeño. ¿Qué evitar? Dudar. Titubear al presentar tu propuesta. 4. El analítico indeciso. Este perfil analiza tanto que se bloquea. Siempre necesita un dato más, una confirmación más, una opinión más. Le cuesta confiar, teme equivocarse y evita tomar decisiones rápidas. No porque no quiera, sino porque su mente lo sabotea. Si presionas, se cierra más. Necesita tiempo, claridad y seguridad progresiva. Rombo azul pequeño. ¿Cómo influirlo? Ofrece garantías, comparaciones, testimonios. Divide la decisión en pasos pequeños. Refuerza que no está solo, muchos también dudaron, y hoy están felices de haberlo hecho. Rombo azul pequeño. ¿Qué evitar? Forzarlo al cierre sin que lo procese. Menospreciar sus dudas. 5. El social relacional. Este perfil decide por vínculos. Le importa la opinión de su entorno, la armonía, el reconocimiento. Es empático, busca aprobación y evita el conflicto. Decide si siente que confía en ti y si ve que lo que propones mejorará su entorno o sus relaciones. Su sí viene más por conexión que por razones. Rombo azul pequeño. ¿Cómo influirlo? Refuerza cómo esto puede beneficiar a su círculo. Hazlo sentir importante. Usa validación social, personas como tú están aplicando esto y viendo resultados positivos. Rombo azul pequeño. ¿Qué evitar? Frialdad o falta de conexión emocional. Aislarlo de su grupo o red de apoyo. La clave está en observar antes de hablar. El error más común es aplicar el mismo mensaje a todos. Cuando haces eso, generas ruido. Pero si te tomas 30 segundos para escuchar cómo habla el otro, cómo se mueve, cómo formula sus frases, puedes identificar rápidamente qué tipo de mente tienes delante. Y entonces, ajustas. Esta es la diferencia entre comunicar e influir. El comunicador dice lo que quiere decir. El persuasor dice lo que el otro necesita escuchar para actuar. Y aquí no hay mentira ni disfraz. Hay flexibilidad estratégica consciente. Si tú no adaptas tu mensaje al canal del otro, lo pierdes. Pero si lo haces, tu influencia crece, fluye y penetra con naturalidad. En el próximo capítulo, daremos el último paso, cómo elevar tu energía personal para convertirte en alguien naturalmente persuasivo, sin esfuerzo. Porque las técnicas convencen, pero tu vibración convence más. Y cuando tú te conviertes en el mensaje, ya no necesitas convencer, solo necesitas estar. Capítulo 10. Tu energía es el mensaje, conviértete en una presencia que persuade sin hablar. Has aprendido estructuras, estrategias, técnicas, patrones psicológicos. Has comprendido cómo captar atención, manejar objeciones, cerrar con elegancia y adaptarte a distintos tipos de personas. Pero hay un nivel más profundo, un plano donde la persuasión ya no es un acto externo, sino un reflejo de quién eres. En ese plano, no persuades con tus palabras. Persuades con tu campo energético. Y ese nivel, aunque invisible, es el que más impacto genera. Hay personas que entran a una sala y todos giran la cabeza. No porque hablen fuerte, ni porque se hagan notar. Simplemente, irradian algo. Una certeza, una calma, una confianza. Ese algo no se puede fingir. No se puede ensayar. No se puede copiar. Porque no nace del hacer. Nace del ser. La persuasión más profunda ocurre cuando tú te conviertes en el mensaje. Cuando lo que dices está perfectamente alineado con lo que piensas, sientes y haces. Esa coherencia crea una vibración única, magnética. Ya no necesitas convencer. Tu sola presencia abre puertas. Tu sola voz calma o activa. Tus palabras son secundarias. La energía con la que las entregas es la que mueve. ¿Cómo se cultiva ese estado? A través de trabajo interior constante. El verdadero persuasor no es solo un estratega externo, es un alquimista interno. Revisa su diálogo interno. Observa sus emociones. Ajusta sus creencias. Eleva su identidad. No se limita a perfeccionar lo que dice. Se enfoca en transformar quién es mientras lo dice.
Esto significa que no puedes convencer a otros si tú no estás convencido. No puedes hablar de confianza si tú vibras en duda. No puedes invitar al otro a decidir si tú no decides primero. La influencia que transforma nace de la congruencia vibratoria, cuando tu intención, tu emoción, tu lenguaje y tu presencia se mueven en una sola dirección. Por eso, una parte fundamental de tu poder persuasivo es cómo te sientes contigo mismo. ¿Confías en ti? ¿Te respetas? ¿Estás conectado con tu propósito? ¿Sientes que tu mensaje es verdadero? Porque si la respuesta es sí, tu campo se vuelve claro. Tu mirada se vuelve directa. Tu voz se estabiliza. Tu cuerpo proyecta firmeza. Y el otro, sin saber por qué, siente que puede confiar en ti. Las técnicas que aprendiste funcionan. Pero su eficacia se potencia cuando están sostenidas por una energía elevada. Y no hablo de entusiasmo superficial. Hablo de una certeza serena. De una intención pura. De una vibración limpia. Esa energía no necesita gritar. No necesita convencer. Solo necesita estar. Ahora entiendes por qué hay personas que, sin ser técnicas, influyen. Porque su energía es coherente. Porque su presencia comunica mucho más que sus palabras. Y también sabes por qué hay personas brillantes que no logran influir, porque sus palabras son fuertes, pero su energía es débil, contradictoria o temerosa. El otro no escucha lo que dices. Escucha lo que vibras. ¿Quieres convertirte en un persuasor natural? Entonces, trabaja tu energía. Observa tus pensamientos más íntimos. Sana tus heridas internas. Refuerza tus creencias de merecimiento. Elimina los diálogos internos que te sabotean. Entrena tu presencia. Conecta contigo antes de hablar con los demás. Medita. Respira. Alinea tu centro. Porque cuando tú estás bien contigo, el mundo lo siente. Esto te convierte en un campo magnético. Atraes. Inspiras. Convocas. No desde el esfuerzo, sino desde la vibración. Las personas no siguen a quien habla más. Siguen a quien vibra más alto. A quien está en paz consigo. A quien no necesita manipular porque su coherencia es suficiente. Ese es el grado más alto de persuasión, ser tú mismo en alta frecuencia. Y desde ese lugar, todo lo demás fluye. Tus palabras encuentran fuerza. Tus silencios se cargan de presencia. Tus cierres se dan con suavidad. Tus vínculos se profundizan. Tu mensaje trasciende la conversación. Porque al final, persuadir no es hacer que el otro haga algo. Es despertar en él una decisión que ya estaba lista. Y tú, desde tu energía, solo recuerdas, solo activas, solo acompañas. Has llegado al punto en el que la persuasión deja de ser una técnica, y se convierte en una extensión natural de tu identidad más elevada. Y eso, precisamente eso, es lo que te convierte en alguien imposible de ignorar.